Y en la segunda parte del programa vamos a abrir el micrófono 0414-120-8050. 0414-120-8050. El micrófono abierto para todos ustedes a partir de la segunda media hora. Fíjense. Déficit de personal, falta de insumos, equipos de infraestructura en pésimas condiciones son algunas de las situaciones que deben enfrentar las mujeres embarazadas al momento de acudir al sistema de salud público. La falta de control adecuado en el embarazo podría poner en riesgo la vida del feto, tanto la vida del feto como la de la madre. Además, no se podría detectar a tiempo ciertas patologías que podrían causar daños irreversibles en la salud del bebé. Por otra parte, también en los últimos años se registró un incremento de la desnutrición infantil en el país debido a la difícil situación socioeconómica, donde el alto costo de la vida impide a los venezolanos adquirir productos de primera necesidad. Bueno, para ampliarnos detalles nos va a acompañar vía telefónica el doctor Jaime Lorenzo. Él es director de Médicos Unidos por Venezuela. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Hola David, bueno, primero un saludo a ti y felicitarte por la labor que haces y a todo tu equipo que son unas verdugas por preparar todo esto para que tú y yo podamos conversar. Qué bueno, doctor, muy agradecido por sus palabras. Doctor, comencemos por lo siguiente. Encontramos con frecuencia casos de mala praxis médica. ¿Eso es común? ¿Eso es algo esporádico, algo muy puntual? ¿O se presentan muchos casos al respecto? Bienvenido y adelante. Ok, pero primero tenemos que dejar claro que la mala praxis médica no es tanta la que está apareciendo. Lo que ocurre es que acuérdate que cualquier persona puede inferir y decir que hubo una mala práctica sobre un paciente solamente por escuchar una de las partes involucradas. Pero generalmente, y lo que estamos observando nosotros primordialmente, es que lo que se llama mala praxis particularmente es producto de las deficiencias de la institución, es decir, no contar con materiales adecuados, medicamentos en la cantidad y de la calidad necesaria para atender cualquier situación, e incluso la dificultad para hacer el diagnóstico, porque si tú tienes unos servicios hospitalarios que más o menos más del 90% están con deficiencias en los sistemas de radiología o ecosonografía o un compromiso muy importante en los laboratorios de un 89% para poder hacer un diagnóstico, y el diagnóstico se retarda porque el paciente tenga que ir al sector privado para hacerse estudios y todo eso, y la demora de un diagnóstico puede producir daño en el paciente. Entonces, la mala praxis en Venezuela más que todo es quizás una primera información que cuando tú la desglosas te das cuenta que no es inherente al personal sanitario, claro, sino es inherente a la institucional, a la parte institucional que no cumple las cosas. Y uno de los problemas más importantes que podemos visualizar es la atención de la mujer embarazada. El parto de por sí es algo fisiológico, que el cuerpo de la mujer está preparado para el evento del parto y lo hace sin problema. Y generalmente el equipo de salud lo que somos es asistentes al parto, pero cuando hay una complicación tiene que actuar el equipo de salud, principalmente médicos, enfermeros y todo el equipo. Ahora bien, cuando la mujer va al proceso del parto y nunca tuvo control prenatal por deficiencia de la institucionalidad, claro, ahí comienzan los problemas. Falta de recursos también, ¿no? Mucha gente, claro, recurre a médicos que quizás no tienen los implementos adecuados, no tienen los equipos correctos, también por falta de presupuesto, doctor. Eso es una realidad. Claro, y la consulta, cuando te va una mujer embarazada, va a sus consultas prenatales, la posibilidad de detectar fallas en el feto son más altas que cuando llega una mujer que nunca fue a la consulta, nunca tuvo seguimiento de su embarazo y llega a una emergencia con las complicaciones inherentes a no haber sido detectadas a tiempo. Eso es lo que hacíamos en el siglo pasado, aunque suene feo decirlo de esa manera. Claro. ¿Por qué es importante el control prenatal, doctor? O sea, ¿qué tan decisivo en la vida de ese ser humano que va a nacer es que la madre pues haga sus controles prenatales a tiempo y oportunamente? Mira, es decisivo para los dos. Acuérdate que eso es un binomio madre e hijo, que a veces las complicaciones de uno no las sufre el otro, pero son dos vidas que están en riesgo. Si una mujer no controla su embarazo, y el control de embarazo es prevención,
previenes la diabetes, previenes la hipertensión y previenes una serie de patologías que van desde las infectocontagiosas como el HIV o el VRL, que son enfermedades que se detectan por examen laboratorio y tienen una conducta de manejo del caso con ciertas variantes. Todo esto más el problema de la hipertensión, una mujer hipertensa que llegue a las últimas semanas del embarazo puede producirse una eclampsia y pone en riesgo la vida de ella y del feto. Claro. Y eso se puede detectar durante el control prenatal. Así como también las variables que pueden estar ocurriendo en el feto, en el útero de la madre. En un momento dado en nuestro país se llegó a hacer inclusive intervenciones a través del abdomen de la madre, y eran intervenciones sobre el feto para curar patologías que eran susceptibles a cirugía que podían corregirse y el niño nacer sin ningún problema. Esa tecnología o ese avance en la ciencia en médicas en venezolana, lamentablemente la hemos perdido. Y la pérdida es eso, que al no haber un control prenatal, no lo estás haciendo, no detectas patologías, no las previenes. El caso, me imagino que te recordará, y yo creo que los oyentes se acordarán, que el ministerio a la mujer embarazada le entregaba en su momento, cada vez que acudía a la consulta, el ácido fólico y el hierro, como parte de un mecanismo de prevención de enfermedades que eran prevenibles por la deficiencia de esos dos complementos. Y así como una época hubo una cosa llamada PAM, que le daba leche a la mujer en embarazada, y a los niños ya a los infantes se le daba el lactobisol. Es decir, había una conducta de prevención por parte del responsable de la salud venezolana. Claro, y eso, el control prenatal se puede obviamente traducir en medicina preventiva, ¿no? Que es tan importante, ¿no? No solamente para el control de las embarazadas, sino para todo. No llegar hasta la medicina curativa, sino prevenirlo a través de la medicina preventiva, la redundancia, ¿no, doctor? Es que en efecto, yo me recuerdo cuando el siglo pasado, quienes ahorita están al frente de los destinos de salud y forman parte de lo que es lo que detentan los símbolos del poder, yo me recuerdo que muchos de ellos decían que prevenir era más barato que curar. Y resulta ser que desde este siglo lo que hemos visto son grandes inversiones curativas, aparentemente curativas, pero que tampoco han dado resultados, porque veamos cómo están nuestros hospitales, la red ambulatoria y todo lo que significa el sistema público de salud, que nosotros hemos visto muy responsablemente, David. Decimos que en Venezuela la salud pública venezolana está indirectamente privatizada. Claro, sí, y eso, sí, hay muchas denuncias de eso, doctor, ¿no? Que ya no, bueno, por supuesto no hay seguros médicos, que ahora hay que recurrir a la medicina privada, ¿no? No hay hospitales con insumos, ambulatorios a veces sin tensiómetro, sin nada, sin ningún tipo de... Vas a un hospital y te dan una cartelera, o mejor dicho, te escriben una cartilla de todo lo que tienes que llevar para una operación. ¿Cómo ve eso, no? La privatización, entre comillas, de la salud en Venezuela. No decimos privatización indirecta, porque se supone que el mandato de la ley en nuestra Constitución es que la salud es gratuita. Y todo eso tiene derecho a ser atendido con la calidad necesaria. Exacto. El hecho de que estemos en una situación socioeconómica tan terrible que vive el país, y que nuestros ciudadanos, y cuando digo nuestros ciudadanos, estamos hablando de un 90% de la población, que es la que no tiene acceso a pólizas de seguro que tengan cobertura en monedas extranjeras, y un mecanismo de dinero que les mantenga poder pagar una clínica. Ese 90% de la población tiene que acudir al sector público, y cuando se encuentra en el sector público, el sector público lo único que le va a dar es los recursos humanos que están ahí y la cama. El resto, y el área de quirófano, pero el resto de los materiales, medicamentos y los estudios a realizarse tiene que hacerlos en privado. Claro. Esa es la realidad, y eso golpea mucho a nuestros ciudadanos. Un par de dudas más, que nos queda poco tiempo, doctor. Estamos conversando, amigos, con el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela. Con respecto a estos falsos médicos, reportados por las redes sociales, por nuestras comunidades, ¿cómo denunciarlos? ¿Cómo poderlos acabar en el buen sentido de la palabra? Mi querido amigo, esos son delincuentes. Aquí no cabe duda, y no deben tener duda de eso los que nos escuchan. Segundo, recordemos que siempre estos delincuentes están a la casa de personas que tienen una necesidad importante, en este caso una necesidad
por un problema de salud. Y utilizan la situación socioeconómica para hacer ofertas engañosas que van desde precios muy económicos hasta prometer cosas que no la pueden cumplir porque no son expertos en la materia, no son médicos en muchos casos, o en la inmensa mayoría de los casos. Y a mí cada vez que hemos hablado de esto, me viene a la memoria un individuo que tenía y se anunciaba como ginecólogo obstetra y le ofertaba a las mujeres un mecanismo de control de embarazo, que son los implantes subtérmicos, y cuando un médico los coloca, eso es una garantía de una cantidad de años en que la mujer no sale embarazada, pero este señor lo que colocaba eran los tubitos de las pipetas. Ese plástico blanco era lo que le colocaba a la mujer. Es un delincuente. Claro. Eso hay que atacarlo. Y la única manera que tienen los ciudadanos es, los que tienen, y en este país ahorita todo el mundo tiene esa posibilidad, entren en la página del sistema de control sanitaria, ahí van a buscar profesionales de la salud, claro, con el número de cédula, si es médico, y si es médico o qué profesión tiene. Si no aparece ahí con el número de cédula, esa es una persona falso, que no tiene la matrícula para ejercer la profesión. Sí. Doctor, nos quedan 40 segundos, no más de eso. Hay un tema importante que quería comentarle, ¿no? ¿Cómo estamos en Venezuela con respecto a la desnutrición infantil? Es cierto. Horrible. Exacto, pero es importante que usted lo diga. Sí. ¿Y qué estadística maneja? 30 segundos. Es horrible. Hay dos trabajos grandes que son de la gente Cáritas y de Bengoa, donde demuestran una desnutrición crónica y aguda en nuestra población infantil, que eso es grave, porque un niño desnutrido, su daño a nivel de las conexiones para el crecimiento mental y su desarrollo físico nos condiciona a una generación con grandes deficiencias intelectuales y físicas. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Un gusto conversar con usted. David. Quedo agradecido. Bueno. Amigos, estamos conversando con Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela, vía telefónica. Vamos a abrir el micrófono en la segunda media hora.